Bien, buenos días. Vamos a Buenos días. dar comienzo a la defensa oral y pública de la tesis de doctorado en Ciencias Informáticas, propuesta de un modelo de gamificación para entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en instituciones de educación superior y su impacto en la presencia social, cognitiva y docente en dichos entornos, de Glenda Vera Mora, y la tesis fue dirigida por la doctora Cecilia Sanz y Teresa Coma Rosselló y codirigida por la doctora Sandra Baldassarri. Van a participar como jurados de esta defensa la doctora Dolores Resach, la doctora Susana Herrera y la doctora Claudia Livaca. Agradecemos, como es habitual, a los jurados por estar presentes en la defensa, y ya si la tesista está en esta lista, podemos dar inicio. Sí. Bueno, yo saco mi video y me silencio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Glenda Rosalía Vera Mora y voy a presentar mi tesis de doctorado titular Propuesta de un modelo de gamificación para entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en instituciones de educación superior y su impacto en la presencia social, cognitiva y docente en dichos entornos, dirigido por las doctoras Cecilia Sanz, Teresa Coma y Sandra Baldassarri. La agenda que voy a seguir se corresponde con los capítulos planteados en la tesis. Comienzo por la introducción, luego con el marco teórico y estado del arte, que relaciona la gamificación, los EBEAs y las presencias, para posteriormente presentar los aportes de la tesis con la construcción de un modelo de gamificación en EBEA y su validación. Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se arriban y las líneas de trabajo futuros. Inicio con la introducción, donde presento la motivación, los objetivos y preguntas de investigación y la metodología de investigación. Tal como se indicó en la agenda, comienzo por la motivación. En la actualidad, desde el punto de vista metodológico, hay algunos conceptos e ideas que vienen dominando la educación superior, como por ejemplo la gamificación, que permitiría, según varios autores, mejorar el seguimiento de los estudiantes y su motivación. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje son sistemas que se están utilizando en la educación superior para mediar procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales han crecido fuertemente durante el periodo de pandemia. Las presencias de comunidad de indagación acompañan estos procesos educativos en EBEA y consideran tres tipos de presencia: social, cognitiva y docente en estos entornos. Como estos temas se vienen dando y discutiendo en la agenda académica y de investigación, fue nuestro foco de motivación y creemos que a partir de un estudio en profundidad se puedan lograr mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las IES. De esta motivación partimos y a partir de aquí se presentan los objetivos general y específicos con sus subsiguientes preguntas de investigación. El objetivo general se centra en investigar y diseñar un modelo de gamificación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje dirigido a instituciones de educación superior y analizar su impacto en la presencia a partir de su aplicación. Ahora presento los objetivos específicos y para una mejor presentación se los agrupa en objetivos a nivel teórico y de búsquedas de antecedentes y objetivos a nivel empíricos y de aportes. Los objetivos a nivel teórico y de búsquedas de antecedentes son: primero, fundamentar el proceso de gamificación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje considerando los marcos teóricos de las ciencias de la computación y de referentes del ámbito pedagógico. Segundo, estudiar el concepto de la presencia social, cognitiva y docente en procesos educativos mediados por EBEAs. Tercero,
analizar los antecedentes de gamificación en EVEA y caracterizarlos según categorías y criterios propios que permitan conocer el estado del arte. Estos objetivos específicos se relacionan con las preguntas de investigación 1, 2 y 3 que se encuentran en el capítulo 1 de la tesis. Los objetivos a nivel empírico y de aportes son: proponer indicadores que permitan analizar la presencia social, cognitiva y docente en procesos educativos gamificados en EVEA. Proponer un modelo de gamificación que integre estrategias, diversas herramientas e indicadores de presencias para posibilitar prácticas educativas gamificadas en EVEA en las IES y orientados a impactar la presencia social, cognitiva y docente en estos entornos. El sexto objetivo orienta a desarrollar posibilidades del modelo de gamificación propuesto a partir del juicio de expertos en pedagogía y gamificación. Y el séptimo objetivo consiste en desarrollar estudios de casos que integren un modelo de gamificación en EVEA propuesto para validar y evaluar su impacto en la presencia utilizando los indicadores propuestos en procesos educativos mediados por EVEA. Estos objetivos a nivel empírico se relacionan con las preguntas de investigación 4, 5 y 6 que se encuentran en el capítulo 1 de la tesis. Expongo la metodología de investigación. Esta se llevó aquí a través de una investigación teórica y una investigación práctica. En la investigación teórica se cuentan una serie de pasos. Una primera investigación bibliográfica donde se indagaron fuentes solventes de investigación y se siguieron autores reconocidos en la temática que pusieron para construir el marco conceptual de la tesis enfocada en 3 temas: gamificación, gamificación en EVEA y presencia. Luego se llevó adelante un proceso de revisión sistemática de literatura que pone foco en antecedentes de trabajos donde se indaguen experiencias gamificadas en EVEA a la luz del concepto de las presencias. Posteriormente se realiza una investigación práctica donde se cuentan una serie de etapas. Primero se elabora un análisis de las vacancias encontradas a partir de la recuperación de marcos claves y de buenas prácticas que permitió la construcción de un modelo para guiar prácticas gamificadas en EVEA. Luego se realizó una investigación evaluativa con enfoque mixto, cuali y cuantitativo, con el propósito de validar el modelo de gamificación en EVEA a través del método de juicios de expertos. Y por último, se realizó una estrategia también con enfoque mixto, pero para validar el modelo de gamificación en EVEA a través de un estudio de casos. El proceso de tesis se llevó adelante a través de un análisis de los marcos teóricos y del estado del arte, guiado por las preguntas de investigación y los objetivos específicos. A continuación, para una mejor presentación, voy a exponer conceptos claves sobre gamificación, EVEA, presencia y algunas cuestiones relevantes de la revisión sistemática. Comienzo por la gamificación, perdón. En la definición de la gamificación, esta se expone a través de la definición de De Charny, que indica que es el uso de elementos de diseños de juegos en contextos que no son juegos. La gamificación en el marco de esta tesis se desarrolla como una estrategia metodológica que aplica elementos propios de los juegos en contextos educativos, en general mediados por tecnologías digitales, para promover en los estudiantes una mayor motivación, conocimientos, habilidades y valores para la vida profesional futura. A continuación, expongo los EVEAs. Según varios autores, los EVEAs son sistemas de software que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la interacción docente, estudiantes y recursos didácticos en el marco de procesos educativos mediados por TICs. Por último, dentro del marco teórico, voy a definir el tema de las presencias del modelo CORE.
El modelo COI de Garrison promueve la creación de una comunidad de aprendizajes para facilitar la reflexión y el discurso crítico, en donde se ofrece un entorno adecuado para que los estudiantes puedan asumir la responsabilidad y control de su propio aprendizaje. De ahí que al momento de planificar una experiencia gamificada en EBEA, se precisa del sentido de las presencias. En particular, se abordan 3 presencias, las cuales se representan en el modelo COI como un diagrama de Venn, con 3 círculos superpuestos, los cuales se entrelazan para facilitar la comunicación de los estudiantes en EBEA. La presencia social refiere a la interacción social en comunidad para aprender con la ayuda de los demás. La presencia cognitiva se vincula con el pensamiento crítico y reflexivo que deben de poseer las personas para construir significados. Y la presencia docente actúa como mediador y facilitador de los procesos educativos para fomentar la comunicación e interacción en los escenarios virtuales. Expongo la revisión sistemática de literatura. Esta se realizó siguiendo la metodología de Kishenham para el análisis de los antecedentes de gamificación en EBEA y responde a las preguntas de investigación 3 y 4 de esta tesis. Comprendió 4 pasos. En el protocolo se definieron 6 subpreguntas de investigación que se enfocan en ver cuáles han sido las principales aportaciones científicas realizadas en relación a la gamificación en EBEA a la luz del concepto de las presencias, cuáles son los EBEA utilizados, cómo se dirige el aprendizaje, cuáles son en general las metodologías que se abordaron y los principales resultados extraídos de estas experiencias. En cuanto a las estrategias de búsquedas, se seleccionaron 8 bases de datos en 2 idiomas. Se construyeron las cadenas de búsquedas vinculadas con las variables de estudio y las categorías de las presencias del modelo COI y se definieron los criterios de selección. Los resultados de búsquedas en total fueron 748 artículos, de los cuales con la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se preseleccionaron 62 y se excluyeron 686, porque, por ejemplo, fueron artículos descriptivos, de revisión sistemática o escritos en otro idioma. Luego, para realizar una evaluación más específica en función de la propuesta de investigación, se seleccionaron aquellos trabajos que cumplían con presentar una experiencia gamificada en EBEA con consideración de presencia. Esto permitió llevar a seleccionar solamente 8 estudios, de los cuales uno se descartó por no ser una experiencia empírica completa. A continuación se realiza la extracción de la información específica que responde a las preguntas de investigación mediante una lectura completa de los estudios, así como la organización de estudios en carpetas y la creación de etiquetas para la identificación de las dimensiones de análisis. Estos son los 7 artículos encontrados donde se analizaron las experiencias gamificadas en EBEA a la luz del concepto de las presencias. A continuación, presento los resultados. Respecto a la pregunta 1, las principales aportaciones científicas estuvieron dadas en el orden práctico, es decir, 6 estudios empíricos donde se analizaron las experiencias gamificadas en EBEA a la luz de los tipos de presencia, un solo aporte teórico con un modelo gamificado basado en COI. En cuanto a los entornos de aprendizaje utilizados, se destaca a Moodle para el diseño de experiencias gamificadas, por ser de software libre, sin licencia propietaria y contar con los complementos para gamificar. En cuanto a la dirección de los tipos de presencias analizadas, referidos a la dirección del aprendizaje, todas las experiencias analizadas presentaron criterios valorativos de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Sin embargo, se destaca el criterio planificación como el más trabajado respecto al diseño de estrategias de gamificación. Y en cuanto a la fase de desarrollo, existió una mayor tendencia hacia el uso de los foros de discusión. Y referente a la fase de evaluación, una mayor tendencia hacia el uso de pruebas y foros. En cuanto a las principales estrategias de gamificación utilizadas, los criterios valorados en los estudios fueron mecánicas y componentes, dinámicas y estéticas, existiendo una preponderancia en el uso de insignias, las cuales fueron entregadas de forma individual o colectiva a los estudiantes como recompensa o premio. Entre los tipos de presencias utilizados, la tendencia estuvo dada en considerar los tres tipos. Sin embargo, la presencia social fue la más frecuente, fundamental para la colaboración y el discurso crítico. Finalmente, dentro de los principales resultados en términos metacognitivos y de motivación, se destacan, por ejemplo, el impacto positivo de la gamificación en la motivación, así como la toma de conciencia de los estudiantes de su propio pensamiento y aprendizaje. Según los marcos teóricos revisados y la revisión sistemática analizada, se encontraron vacancias y necesidades. Una de ellas es la escasez de estudios relacionados con la presente investigación, lo cual estimula el estudio de propuestas que integren los tres elementos: EVEA, gamificación y presencia. Otra es que no se encontró un modelo que integre la gamificación en EVEA atendiendo a las presencias, excepto el modelo de Utomo del año 2014, que propone un marco de gamificación para el aprendizaje en línea, pero este se enfoca en algunos aspectos de la planificación de una experiencia gamificada en EVEA y solo considera el tema de las presencias a la hora de una experiencia concreta, pero no lo modeliza. Otra es la necesidad de evaluar la efectividad de la gamificación en EVEA atendiendo al análisis de las presencias en diferentes contextos y poblaciones. Además, no se encontraron estudios referidos a experiencias gamificadas en EVEA con análisis en las presencias dentro del continente americano. Por tanto, se decide construir un nuevo modelo que tome en cuenta los aspectos teóricos revisados y los antecedentes de estudios analizados. A partir de aquí voy a presentar los aportes de la tesis. Inicio con la construcción del modelo, la validación teórica y por último la validación práctica. En cuanto a la construcción del modelo de gamificación en EVEA, este se constituye en uno de los principales aportes de la tesis y responde al objetivo 5 de la investigación. El modelo de gamificación tecnológico-pedagógico MGTP se crea a partir de las necesidades revisadas desde los antecedentes de estudios analizados y desde los núcleos teóricos de la pedagogía y las ciencias de la computación. Tiene como propósito guiar el diseño, desarrollo y evaluación de una experiencia gamificada en EVEA con consideración de presencias. Está dirigido a IES y a docentes que quieran llevar adelante experiencias gamificadas en EVEA. Se presenta la estructura del MGTP, el cual está conformado por 3 subsistemas, 11 componentes y sus relaciones. El subsistema 1 se denomina determinación de necesidades de gamificación. El 2, proyección de la gamificación tecnológica pedagógica. El 3, desarrollo gamificado de la experiencia en EVEA. Los subsistemas son a su vez sistemas del nivel inmediato inferior y las relaciones representan a los nexos existentes entre ellos. En el MGTP se propone gamificar los contenidos o parte de ellos, a desarrollarse durante la acción educativa e impactar en las presencias descritas en el modelo CONE. Es por eso que este modelo
plantea la evaluación de la experiencia gamificada en EVEA, expresa en este subsistema 3 mediante los tipos de presencias a partir de su aplicación. En el MGTP hay determinados actores principales, que son investigadores interesados en estudiar esta temática, coordinadores con experticias en gamificación y pedagogía, docentes que participan en todos los subsistemas y estudiantes que participan en el desarrollo de la experiencia gamificada. A continuación, expongo los subsistemas con sus componentes. El subsistema 1 parte de considerar el análisis de las exigencias de los contenidos de gamificación, el diagnóstico tecnológico y profesional del proceso de enseñanza y aprendizaje y la toma de decisiones para gamificar un contenido expreso que está socialmente demandado y en ello radica la génesis de su existencia. En este subsistema se generaron 3 instrumentos de producción propia y una encuesta de competencia digital adaptada. En la matriz de componentes con posibilidades de gamificación, los docentes registran los posibles contenidos a ser gamificados, así como las frecuencias, tiempos y formas de organización de los contenidos para hacer la descripción de sugerencias de gamificación. En la entrevista semiestructurada y en la encuesta de competencia digital, los coordinadores determinan las posibles motivaciones y competencias digitales de los docentes para querer gamificar contenidos de aprendizaje. Y en la guía de inducción, los coordinadores de las IES podrán ofrecer a los docentes que requieran asesoramiento metodológico sobre el uso de estrategias de gamificación y sobre la teoría del MGTP. En el subsistema 2 se planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje gamificado. Está conformado por 4 componentes. Aquí se generaron 3 instrumentos de producción propia, que son las consideraciones a seguir en una experiencia gamificada, en donde se ofrece al docente un conjunto de buenas prácticas para la planificación y el diseño de las experiencias. Una bitácora de trabajo donde los docentes podrán registrar los aspectos positivos observados, así como las barreras encontradas. Y una lista de revisión donde los docentes pueden ir registrando el cumplimiento de las actividades desarrolladas en este subsistema. El subsistema 3 constituye la puesta en marcha de la experiencia gamificada en EVEA. Está conformado por 4 componentes inspirados en los criterios del modelo COI referidos a la presencia cognitiva. Aquí se ofrecen los mismos instrumentos que constan en el subsistema 2 referidos a las consideraciones a seguir en una experiencia gamificada en EVEA, las bitácoras de trabajo y la lista de revisión docente. Además, una encuesta COI diseñada por Garrison en el año 2012 para que los coordinadores o los docentes de las IES puedan valorar el impacto de la aplicación de las experiencias gamificadas desde la mirada de los estudiantes. Y una entrevista de valoración sobre el impacto de la experiencia gamificada como validación al MGTP. A continuación, expongo la validación teórica mediante el juicio de experto, que es otro de los principales aportes de la tesis para valorar las posibilidades del modelo. En este apartado y en el siguiente se presentan 12 pasos metodológicos que se llevaron en el juicio de expertos. Primero se definió el objeto a evaluar, luego el objetivo de la validación, el método del juicio de expertos, que es el coeficiente de validez de contenido CBC. De ahí se realizó la selección de los expertos conformados por 5 expertos en pedagogía en EVEA y gamificación. Se elaboró el instrumento
se realizó la comunicación y seguimiento del proceso. Como séptimo punto, se aplicó el instrumento, el seguimiento general del proceso, se realizó el cálculo del CBC e interpretaciones de resultados, luego la revisión cualitativa de los ítems, el cálculo de confiabilidad y por último la comunicación de los resultados. Se expone el coeficiente de validez de contenido general y por ítems del instrumento evaluado por parte de los expertos. Como se observa, se obtiene un CBC general de 0,902, que expresa una validez y concordancia alta entre los expertos. Se puede observar además que en cada uno de los ítems se alcanzan valores mayores a 0,8, lo cual, según la regla de decisión de Hernández Nieto, existe una validez y concordancia buena y por tanto se mantienen todos los ítems del instrumento evaluado. En cuanto a las concordancias por cada subsistema con sus componentes y relaciones, se obtiene como resultado un valor mayor a 0,9, lo cual indica una validez y grado de acuerdo alto entre los expertos. Se puede observar también que en cada una de las secciones analizadas se alcanzan valores altos que demuestran pertinencia y validez de los ítems con los subsistemas y una alta concordancia de evaluación entre los expertos. Luego de la validación del juicio de experto, se realizan los agregados posteriores realizados al modelo. Se determinó que el MGTP en su presentación integral muestra una estructura adecuada y no requiere ningún ajuste o modificación en ese aspecto. Pero desde un enfoque cualitativo se tomaron en consideración las observaciones y comentarios ofrecidos por los expertos para enriquecer el contenido del modelo. Estas consideraciones estuvieron dadas primordialmente en cuanto a la redacción de los componentes y relaciones en 4 ítems respecto al subsistema 2 y 3. Además, se agrega por recomendaciones de los expertos una entrevista de valoración sobre el impacto de la experiencia gamificada como validación al modelo. A continuación, expongo la validación práctica realizada al modelo mediante un estudio de casos. Presento la conceptualización y selección de la muestra, las fases abarcadas con la guía del modelo y los resultados alcanzados. En cuanto a la conceptualización y selección, se definió un estudio de casos con 2 experiencias gamificadas en una unidad didáctica para el EBA Moodle en las asignaturas de Ofimática 1 y Estadística de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo en el Ecuador durante el periodo académico octubre 2023 a marzo 2024. Estuvo conformado por 2 casos. El grupo 1 con 43 estudiantes matriculados, un docente de ofimática del 6º semestre de la carrera de educación inicial. Y el grupo 2 con 39 estudiantes matriculados, un docente de estadística del 3er semestre de la carrera de psicología. Ahora presento las fases del estudio de casos. Estas comprendieron 4 fases. En la fase 1 se obtuvo como resultado un informe sobre la descripción de sugerencias de gamificación guiadas por el subsistema 1. La fase 2 se presentó una elaboración de la planificación y diseño gamificado de las experiencias con la guía del subsistema 2. La fase 3 constituyó la puesta en marcha de la experiencia gamificada
con la guía del subsistema 3. Y la fase 4, en cambio, presenta los resultados de la evaluación de las experiencias con la guía también del subsistema 3 para valorar el impacto desde la mirada de los docentes y estudiantes. En cuanto al punto 1, aquí se analizan dos cuestiones. Primero, se realiza un análisis de las exigencias de los contenidos de gamificación y segundo, un diagnóstico sobre el grado de motivación y competencias digitales que posean los docentes para gamificar contenidos de aprendizaje. En el punto 1, los docentes obtienen como resultado un informe con la descripción de sugerencias de gamificación, donde hicieron sugerencias respecto a la elaboración de los objetivos de aprendizaje, sobre las herramientas digitales a utilizar, las preferencias y gustos de los estudiantes para el diseño de las experiencias gamificadas. Respecto al diagnóstico sobre el grado de motivación y competencias, se obtiene como resultados que los docentes estaban motivados y poseían competencias suficientes para gamificar contenidos de aprendizaje. Por tanto, se puso énfasis en la teoría del modelo propuesto para llevar a cabo experiencias gamificadas en eventos. Ahora presento una síntesis de lo realizado en la fase 2. En ambos casos, estos comprendieron 10 aspectos. El diseño de la experiencia gamificada para ambos casos estuvo ambientada en una narrativa sobre la galaxia. Entre las herramientas que se utilizaron para el diseño de los recursos y a las actividades fueron EducaPlay, Genially, Kahoot, Super Teacher Tool. En cuanto a la planificación y diseño respecto al caso de ofimática, aquí se presentaron varios personajes como se muestran en la figura. La unidad didáctica Internet estuvo organizada por 3 niveles. En cada nivel, los aprendices galácticos tuvieron que enfrentar desafíos para obtener puntos, insignias y premios. Entre las decisiones que se tomaron para los puntos e insignias, tal como se muestra en la infografía, fueron, por ejemplo, para ganar las insignias explorador, los estudiantes tuvieron que indagar las estrellas de la sabiduría. Para obtener la insignia estudioso, tuvieron que realizar las tareas en el cosmos galáctico del planeta Crononet. Se observa a los docentes participando en la fase 2. A continuación se presenta parte de la puesta en marcha de la experiencia gamificada para el caso de ofimática. Se muestra la vista principal de la experiencia y los niveles. La experiencia gamificada inició su recorrido en una bitácora espacial, luego las normas de etiquetas a seguir, la génesis del saber ofimático y la tabla de puntuaciones. A continuación, presento una narrativa realizada para el caso de ofimática en el planeta Crononet, donde los estudiantes tuvieron que enfrentar 4 desafíos. Primero se prepararon en la estrella de la sabiduría, luego realizaron una actividad en la constelación del aprendizaje, de ahí realizaron tareas en el cosmos galáctico para reforzar sus conocimientos en la génesis del saber y debatir en el templo de Orión. Y por último, realizaron una prueba en la supernova del saber. Se observa a los
docentes y estudiantes participando en la fase 3. A continuación, presento los resultados del estudio de casos. Primero, muestro los resultados del uso del modelo por parte de los docentes referidos a los resultados de la planificación y diseño y en cuanto a los resultados respecto a su desarrollo. En relación a los resultados de la planificación y diseño gamificado de la experiencia en EVEA, los datos que acá se recopilaron surgen del registro de las listas de revisión y de las bitácoras de trabajo docente. En ambas experiencias, el tiempo invertido fue de 15 días. Los docentes valoraron de forma positiva el modelo en esta fase. El anexo B5 referente a las consideraciones a seguir en una experiencia gamificada fue de gran utilidad por parte de los docentes para guiar el diseño de la planificación de las experiencias. Ambos docentes abordaron desafíos en cuanto al tiempo demandado en esta fase frente a las demás actividades docentes. En cuanto a las diferencias, a raíz de la comprensión de los docentes respecto al uso del modelo, el docente 1 destaca la comprensión y el otro valora las recomendaciones y usos de las herramientas gamificadas en su práctica educativa. Respecto a los resultados del desarrollo gamificado de las experiencias, los datos también se obtienen desde la lista de revisión y de las bitácoras de trabajo. En cuanto a las similitudes, el tiempo total invertido para la puesta en marcha de las experiencias fue de 14 horas aproximadamente. Ambos docentes, a pesar de enseñar asignaturas diferentes, valoraron el impacto positivo de la motivación en los estudiantes, así como el fomento de la participación de los estudiantes con el uso de estrategias de gamificación y la retroalimentación oportuna de los docentes en cuanto a las similitudes. Entre las diferencias se considera el tiempo de adaptación de los estudiantes que menciona el docente de ofimática en relación al enfoque gamificado y en cambio el docente de estadística menciona el escepticismo inicial de ciertos estudiantes hacia la gamificación. En general, el MGTP demostró su eficacia para la implementación de experiencias gamificadas. Los docentes expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos con la experiencia, lo que logró cambiar la forma de enseñar y aprender con gamificación. Ahora expongo los resultados de las experiencias realizadas, donde se presenta la evaluación del impacto por parte de los estudiantes y luego por parte de los docentes. Se presentan 4 pasos llevados en la evaluación del impacto de las experiencias por parte de los estudiantes. Primero se realizó un análisis general sobre los tipos de presencia, luego un análisis comparativo entre los casos, de ahí las relaciones de los tipos de presencias a través de un análisis correlacional. Luego se elaboró un análisis del modelo estadístico usando un modelo de regresión lineal. A continuación, expongo los resultados de la encuesta COIN aplicada a los estudiantes. Respecto al punto 1, los resultados revelan una percepción altamente positiva de los estudiantes respecto a la experiencia gamificada. La presencia docente obtuvo una puntuación media más alta de 4,78 y una menor dispersión de 0,52, indicando una valoración consistentemente alta del rol docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, tanto la presencia social como la cognitiva
alcanzaron también puntuaciones elevadas, con medias de 4,64 y 4,66 respectivamente. Debido a la participación activa e interactiva de los estudiantes en EBE, lo cual contribuyó a un mayor refuerzo y construcción de significados. En cuanto al análisis comparativo de los casos, existió una tendencia consistente entre los estudiantes de ofimática, los cuales reportaron niveles más altos de presencia en todas las dimensiones en comparación con los estudiantes de estadística. Sin embargo, las diferencias de media entre presencia fueron mínimas, ya que se encuentran dentro del rango de 4,40 y 4,94. Respecto a la relación de los tipos de presencia, los resultados de la correlación de Pearson revelan que las tres presencias están fuertemente correlacionadas entre sí. Cada una de ellas influye positivamente entre las otras en el contexto del aprendizaje en EBE. En cuanto al modelo estadístico, usando el modelo de regresión, se concluye que el modelo ofrece un análisis estadístico robusto sobre la relación entre las presencias social, cognitiva y docente y la satisfacción general de los estudiantes. Como se puede observar, el coeficiente de correlación múltiple es 1, lo cual revela una correlación perfecta entre las variables predictoras y la variable dependiente. Seguidamente expongo la evaluación del impacto de la experiencia en EBEA por parte de los docentes. En cuanto al impacto de la gamificación en el aprendizaje y respecto a la percepción de los docentes sobre la gamificación. En cuanto al punto 1, los resultados se obtienen de los registros de las entrevistas. Esto permitió conocer que las experiencias tuvieron impacto en 8 categorías percibidas por los docentes. Entre ellos, la categoría motivación estudiantil, donde a pesar que los docentes enseñaron asignaturas diferentes, ambos destacaron el efecto positivo de la gamificación. Otra categoría de interés fue la categoría aprendizaje experiencial, debido a que los estudiantes lograron llevar a la práctica los conocimientos construidos con la aplicación de las experiencias. Asimismo, la categoría colaboración estudiantil, debido al impacto de la colaboración e interacción entre los estudiantes y cómo estos trabajaron en equipo con gamificación. En cuanto a la percepción, se obtienen 11 categorías también extraídas desde las entrevistas. Entre ellas, la categoría satisfacción positiva, debido a que ambos docentes resaltaron el efecto positivo de la gamificación en el compromiso y satisfacción de los estudiantes. Otra categoría de interés fue la categoría experiencia en el EBA Moodle, que revela la participación enriquecedora vivenciada por parte de los docentes y cómo la categoría experiencia gamificada contribuyó de forma positiva en sus estudiantes. Una categoría considerada como desafío por parte de los docentes fue la dosificación del hecho desencadenante, debido a la participación masiva de los estudiantes, lo cual demandó de mayor esfuerzo y dedicación por parte de los docentes. Acto seguido, expongo las conclusiones, donde muestro las conclusiones y aportes, la producción científica y los trabajos futuros. En cuanto a las conclusiones y aportes, voy a exponer
primero una conclusión general, luego los aportes generales y por último los aportes específicos. Se concluye que se lograron cumplir todos los objetivos propuestos de la tesis en una temática de actualidad, donde se han encontrado inicios de investigaciones teóricas y empíricas. De ahí que se hacen aportes generales y específicos que se muestran en adelante. Como aportes generales, desde el punto de vista teórico, se hace una conceptualización de la gamificación, una fundamentación de los procesos de gamificación en EBEA, una descripción del concepto de las presencias. Además, un análisis de la revisión sistemática sobre experiencias gamificadas en EBEA a la luz de los tipos de presencia. Y una fundamentación, diseño, desarrollo y validación del MGTP, que, según la literatura revisada, se constituyen un modelo diferencial respecto al encontrado en la revisión sistemática. Como se observa en la diapositiva, se ofrecen como aportes específicos 7 instrumentos de valor que guían el proceso de llevar experiencias gamificadas en EBEA a partir del MGTP. En cuanto también a los aportes específicos, se ofrece además informes correspondientes al análisis de las exigencias de los contenidos de gamificación, a informes iniciales para la determinación de las motivaciones y competencias, además 2 planificaciones de las experiencias gamificadas con las decisiones de los docentes, 2 experiencias gamificadas ya implementadas en el EBEA Moodle, además 2 métodos de evaluación, uno desde las voces de los estudiantes y otro desde la percepción de los docentes. Producción científica. Se publicaron 2 artículos en revista y se está preparando otra futura publicación en una revista de impacto con los resultados completos de la tesis. Referente a los trabajos futuros que se desprenden de esta investigación, se sugiere ampliar el alcance de los estudios empíricos existentes, aplicar las experiencias gamificadas en otras disciplinas formativas de la educación superior, explorar la implementación de experiencias gamificadas en plataformas de aprendizaje diferentes de Moodle, investigar el impacto a largo plazo de la gamificación en las presencias de COIN y profundizar los procesos de revisión, análisis y valoración de las actividades desarrolladas en EBEA gamificado a través de la herramienta Moodle Analytics. Bueno, esta ha sido mi presentación. Agradezco por la atención prestada y doy paso a las preguntas. Bien, muchas gracias por tu presentación. Vamos a empezar con las preguntas. En primer lugar, le doy la palabra a la doctora Claudia Litvak para